¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es William Escobar, soy el pastor de Misión Buenas Nuevas y en esta oportunidad quiero compartirles mi testimonio de la salvación. Dios, como me ha permitido, ¿no?, recibir el Evangelio, recibir la salvación y también, ¿no?, agradecer cómo el Señor nos ha dado esa bendición tan grande. En el año 1996 yo recibí la salvación y Dios me permitió, ¿no?, desde aquel entonces estar conectado con la iglesia. En el año 95 mi familia conoció a la Misión Buenas Nuevas. Mi padre era pastor de una iglesia. Durante 17 años él estuvo trabajando, pastoreando, sirviendo al Señor. En el año 95 mi padre y todos vivíamos nuestra familia vivíamos en la ciudad de Trujillo, una ciudad a 550 kilómetros al norte de Lima. Y mi padre, estando en la iglesia, tenía que viajar a Lima para comprar algunas cosas para la iglesia. Cuando él llega a Lima, se hospeda en la casa de un primo mío, que también era pastor, y en esa oportunidad el misionero de la Misión Buenas Nuevas, que recién había llegado al Perú, andaba buscando alguna iglesia que esté bien constituida y le permitiera una carta de invitación y con ese documento poder hacer un trámite en la migración para que él pueda obtener una visa de misionero. Y es así que mi padre lo conoce al misionero y le comenta, ¿no?, que él está trabajando como misionero en la ciudad de Trujillo. Y el pastor Lee de Misión Buenas Nuevas, el pastor John Jaeli, bueno, ahora ya no está con nosotros, ¿no? Él ya partió de este mundo. Él le dice que quiere visitar la iglesia. Y, y bueno, pasando unos días, el misionero llega a la ciudad donde estaba mi papá. Me acuerdo que era una fecha especial porque era el cumpleaños de mi padre, era el 16 de agosto del año 1995. Y el misionero llega y le invitan a predicar, ¿no? En esa reunión especial, el expositor era el pastor John Jaeli y comparte, ¿no?, la palabra. Y me acuerdo que él estaba hablando acerca del pecado, acerca de la justicia de Dios. Y saca a mi hermano menor, a mi hermanito, él tendría 4 años. Y él estaba usando un traje blanco, mi hermanito, ¿no?, un traje de marinero. Y el pastor lo pone al frente y él dice, no, aunque este niño se ve blanquito, ¿no?, parece inocente, pero tiene pecado en el corazón, ¿no? Entonces Dios no lo ve blanquito, Dios no lo ve inocente, lo ve pecador. Y si no nace de nuevo, él no podrá ir al reino de Dios. Y eso era algo nuevo y también impactante para nosotros, porque tal vez hasta ese entonces nosotros teníamos un entendimiento de que los niños, si mueren, van al cielo, ¿no? Y que son inocentes hasta 7, 8 años y después ya tienen que recibir la salvación. No sé por qué teníamos esa forma de entender y creo que incluso hoy en día algunas personas todavía siguen teniendo esa forma de pensar. Y el pastor hablaba, ¿no?, acerca del pecado en el corazón y luego hablaba acerca de la justicia de Dios. Terminó, el pastor luego regresó y quedó una buena amistad, ¿no? Y varias veces en el año lo hemos escuchado y hasta que pasando en el año 96, en el mes de marzo, por primera vez se hace la campaña con el pastor Oxopar en Perú, en el año 96. El pastor Oxopar visita por primera vez Perú y ahí, en una gran campaña, mi padre escucha acerca de la justicia de Dios y podríamos decir que ahí recién él puede confirmar la salvación, la obra del Señor Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Después de ese evento,
a los 3 meses mi padre invita a mi madre que escuche también el Evangelio con el pastor. Y al principio también era difícil para ella, ¿no? Porque normalmente cada cristiano ya tiene una formación y no es fácil, ¿no? Botar su entendimiento, botar su razón. Después de unos 3 días ella recibe la salvación, recibe el Evangelio. Después de que ya así han recibido la salvación, mi padre y mi madre viajan a la ciudad de Trujillo y nosotros estábamos esperándoles, ¿no? Yo estaba con mi hermana, somos los mayores, ¿no? De la familia, los hijos mayores, y mi madre empieza a compartirnos el Evangelio. Ellos llegaron de viaje como a las 10 de la noche y dicen, no, yo quiero compartirles el Evangelio. Y yo me parecía así como que raro, ¿no? Que mi mamá diga que quiere compartirnos el Evangelio. Y agarró una pizarra, nos sentamos y empezó a hacer dibujos y hablaba. Cuando iba pasando 1 hora, 2 horas, ella me pregunta, ¿no? ¿Tú eres justo pecador? Y yo en ese momento pensé, yo soy hijo de un pastor. He aprendido cuántas cosas de la iglesia, de la vida, de las cosas espirituales. Mi papá siempre me ha enseñado, ¿no? a tener respeto y consideración a las cosas espirituales, dar el ejemplo, leer la Biblia, orar, confesar los pecados. Entonces yo pensé, pues soy hijo de Dios, porque yo creo que Dios no tiene pues hijos pecadores, ¿no? Así. Entonces yo le dije, yo creo que soy hijo de Dios porque Dios no tiene hijos pecadores, así le dije. Aparentemente la respuesta está bien, pero no era una respuesta real de mi corazón, porque yo sí tenía pecado en el corazón. Yo recuerdo que cada noche oraba por lo que uno escucha pues, ¿no? En la iglesia, que el Señor Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche. Entonces uno siempre antes de dormir, yo siempre oraba, ¿no? Señor, si tú vienes en la madrugada, yo no quiero quedarme, ¿no? Yo quiero ir contigo al reino de los cielos. Por eso yo le confesaba mis pecados y le pedía perdón. Pero cuando escuché el Evangelio era completamente diferente. Y ahí pude recibir la gracia del Señor más o menos a las 4 de la mañana. Toda la noche la mamá estaba predicándonos el Evangelio. Y a esa hora ya pudimos entender el perdón de pecados. Dijo, ya, ¿entendieron? Yo sí, me mostraba, ¿no? Algunos versículos de la Biblia como San Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos había explicado acerca del bautismo de Juan a Jesús y cómo Jesús, ¿no? Había venido al mundo con un propósito de cargar todos los pecados del mundo. Y luego me enseñaba, ¿no? San Juan capítulo 19, ¿no? Versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra de verdad me daba una confirmación, una certeza. ¿Por qué Jesús dice consumado es? En la Biblia no hay ninguna palabra de casualidad, ¿no? Jesús está hablando no solamente un sentido de como que ya se acabó, sino consumado, una expresión eterna de Jesús. Y el otro versículo que me daba a mí también una certeza era Hebreos. En Hebreos vemos en el capítulo 9, el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado.
con esta explicación tan clara, yo estaba aceptando la obra de Jesucristo en mi corazón. Estaba creyendo, ¿no? Y también en el libro de Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estaba tan claro que tal vez yo no lo había podido escuchar antes de algún otro expositor, de algún pastor. Yo creo que sí, a veces yo leyendo la Biblia usaba alguna lógica, pero entraba en una confusión. Pero cuando ya me compartieron el Evangelio confirmando con la Biblia, con la palabra, podía glorificar el nombre del Señor y aceptar, ¿no?, que era un sacrificio verdadero, un sacrificio perfecto. Y me acuerdo que esa fecha que yo escuché el Evangelio, yo empecé escuchando la predicación el día 30 de julio, como a las 10 de la noche. Y el 31 de julio a las 4 de la mañana, yo recibí la salvación. Cuando terminó mi mamá, ¿no?, de compartirnos, me dijo, bueno, vamos a compartir hasta aquí, vayan a descansar, más tarde hablamos. Y me acuerdo que como a las 10 de la mañana yo me desperté, ya me levanté. Y según mi sentimiento, mi experiencia personal, me parecía que el sol brillaba más. Así yo me acuerdo, ¿no? Me parecía que era un día más claro, más bonito. Y yo empezaba a mirar a las personas. La gente, según una situación personal, como que la gente estuviera adormecida. Y como que no encontrara, ¿no?, el entendimiento del perdón de sus pecados. Tanto así que yo quería decirle, despierten, ya Jesús ya perdonó sus pecados. Así era mi experiencia, mi entendimiento, ¿no?, en aquel entonces. Y yo le preguntaba, ¿no?, a algunas personas, tú ya sabes que Jesucristo ya perdonó todos los pecados una sola vez y para siempre, y la gente me quedaba mirando. Como que, ¿qué estás diciendo, no? Así. Y yo le decía, claro, así dice la Biblia, solo que yo he estado equivocado, o tú ya entiendes. Y cuando confirmaba, había muchas personas que seguían pensando que todavía, ¿no? O sea, no hay perdón de pecados así perfecto. Y iba preguntando, ¿no?, a varias personas que conocíamos, ¿no? Me acuerdo que a esa edad yo tenía 15 años, me subía al bus y lo miraba, ¿no?, a las personas, como que no tienen sentido su vida, ¿no? Así, en silencio, van en el micro, o a veces iba sonando una música en el micro y la gente está así toda aburrida, sentada, mirando por la ventana, una mirada perdida, así los veía todos. Entonces yo no me podía sentir cómodo, ¿no? En ese momento yo me paraba. En ese momento no me importaba si la gente me escucha, no me escucha, me critica, no me critica. Solamente yo me paraba en el bus y yo le decía, ¿cómo están, señores? Yo quiero comentarles algo acerca de la obra de Jesucristo. Y les hablaba así, 5, 10 minutos. Y yo les quería hablar solamente el perdón de pecado, que Jesucristo ya perdonó todos los pecados. Solamente ustedes tienen que creer, nada más. Imagínense a mis 15 años yo en el micro hablando a la gente. Algunas personas me quedaban mirando. Algunos solamente como movían la cabeza. Otros se ponían atentos. Y así yo lo hice varias veces. No solamente una vez, varias veces. Y alguna vez ya hasta 30 minutos hablaba a mis 15 años en el bus. En mi corazón yo quería, ¿no? Desde esa edad, ya yo quiero ir a predicar el Evangelio. Yo recibí la salvación el 31 de julio y el 3 de agosto era mi cumpleaños, ¿no? Entonces mi padre me dice, William, quiero darte un regalo por tu cumpleaños, ¿no? Entonces yo quería saber cuál es ese regalo. Mi padre me dice, ¿qué te parece? Te doy un pasaje para que vayas a Lima y escuches una semana
la prédica con el pastor Lee. Entonces yo estaba contento, ya está bien, yo quiero ir, ¿no? Yo en aquel entonces ni siquiera conocía Lima. Mi papá me pagó el pasaje, viajé a Lima, estuve una semana. Y durante una semana el pastor nos compartía sobre las 5 mujeres de la genealogía de Jesucristo. Cuando yo escuchaba esa prédica, la verdad, nunca las había visto, ¿no? Ni las había reconocido como las mujeres que tienen la fe, ¿no? Como mujeres que, que son resaltantes, especialmente en la genealogía de Jesucristo. Entonces el pastor nos hablaba acerca de la fe de esas 5 mujeres. Y esa palabra, durante 5 días que yo escuchaba, fortalecieron en gran manera mi vida espiritual. Fue el primer alimento así espiritual que le daba fuerza, que le daba fortaleza a mi vida. Desde aquel entonces, nuestra vida ya no fue igual, ¿no? Antes solamente vivíamos como una rutina en una iglesia, tratando de aparentar o tratando de mostrar a la gente que estamos bien o que de alguna manera adoramos y alabamos al Señor, pero era diferente. Yo consideraba que recién estaba empezando nuestra vida espiritual, que recién ahora era real. Y en la iglesia, ¿no? Muchas personas escucharon el Evangelio, tal vez no todas las personas aceptaban el Evangelio. Y después ya, pasando un mes, mi padre, mi madre, ¿no? Tenían diferentes situaciones por la predicación que tomamos una decisión, ¿no? ¿Preferimos el Evangelio o el trabajo? Y preferimos el Evangelio. Viajamos a Lima, el pastor nos invitó para internarnos en el seminario. Durante más o menos 4 a 5 meses estuvimos escuchando en el seminario, desde la hora piadosa. Empezamos también a darle importancia a la lectura de la Biblia. Hasta el día que yo recibí la salvación, yo había leído la Biblia, pero leía pues porciones, párrafos, historietas, pero no había pues tenido un plan de lectura de la Biblia. Cuando ya recibí la salvación, la iglesia me enseñó a leer la Biblia de manera ordenada. Y al principio pues solamente leía 2 o 3 capítulos, pero luego la iglesia me enseñaba a tener como una ración diaria. Al principio yo empecé con 3 capítulos diarios. Después, sacando la cuenta, ¿no? Mejor voy a leer 6 capítulos. Después iba ampliando, ¿no? Llegué a un punto de que al día yo podía leer hasta 40, 50 capítulos, un libro completo. Y es así que ya a mis 15 años yo ya estaba leyendo la Biblia. Antes yo pensaba que no se podía leer la Biblia completa o que me demoraría mucho tiempo. Pero desde los 15 años hasta los 17 años, en esos 2 años yo pude leer la Biblia completamente 2 veces. Y a los 17 años Dios me permitió una oportunidad muy grande, ingresar a la escuela misionera y recibir el entrenamiento, ¿no? Y ya en el seminario ya hemos aprendido más, ¿no? Importancia, que hemos leído la Biblia en ayuno, ¿no? Completamente la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Al principio era difícil, ¿no? Leer toda la Biblia en ayuno, pero por la guía, por la enseñanza, hemos leído la Biblia en una semana completamente y luego como una bendición y también como si fuera un reto que la iglesia también nos ponía, en 4 días leímos la Biblia completo y luego hasta en 3 días, así en ayuno. Y todas estas cosas yo podía ver, no podía ser posible si tal vez fuera por una cosa personal, ¿no? Pero recibiendo la palabra, recibiendo la guía, recibiendo la dirección, nuestra vida estaba encaminándose por un propósito, ¿no? Anunciar el Evangelio. Antes de que yo reciba la salvación, yo tuve una experiencia especial, podríamos decir así. A la edad de 12 años yo tuve un accidente y por medio de este accidente yo prácticamente estaba quedando sin vida. Me había ahogado, ¿no? En un río.
Y después de que me han rescatado, me han sacado del agua, más o menos yo estuve como unos 30 minutos así inconsciente, eh, perdido, ¿no? Cuando me han recuperado, la persona que me sacó me decía, tú ahora eres Moisés, me decía, ¿no? Porque te hemos sacado de las aguas. Y ese señor que no era cristiano, no iba a ninguna iglesia, pero tenía amistad, él decía, yo soy tu Cristo, yo soy tu Salvador, ¿no? Él me decía. Y desde ahí venía, ¿no? Más continuo una pregunta en mi corazón. Dios me dio una oportunidad para vivir. Y siempre habría esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el propósito? Y no podía tener una respuesta exacta o verdadera hasta que Dios me permitió recibir la salvación. Yo podía agradecer enormemente. Y luego, cuando ingresé al seminario, una vez más podía confirmar, Dios me llamó para este camino, anunciar el Evangelio. Bueno, yo aquí les comparto, ¿no? Este testimonio y pues yo creo que cada persona que va escuchando el Evangelio, Dios le bendice, ¿no? Y también es una alegría, un gozo que una persona reciba la salvación, reciba el perdón de sus pecados. Muchas gracias.